Tal, jóvenes y señoritas? Hoy hablaremos de la química. La química es una ciencia que nosotros lo observamos en nuestro diario vivir. Por ejemplo, cuando nos preparamos nuestro té, cuando observamos que el agua está hirviendo, cuando el agua se está congelando, cuando hay factores climáticos como la lluvia, la granizada, todo eso. Ahora, nosotros también tenemos que saber, en teoría, qué es la química. Por ejemplo, ¿qué es la química? Es la ciencia experimental que estudia las propiedades, transformaciones y combinaciones que sufre la materia. En este video también ustedes van a poder observar más teorías acerca de la química, ¿ya? Entonces, en este video también nos habla sobre las propiedades de la química, los estados de la materia y muchas otras cosas más. Ahora, también nosotros tenemos que saber qué es la materia, porque la química está relacionado con la materia. Sin materia, entonces no habría química. Por si acaso, la materia es todo aquello que tiene masa, peso y ocupa un lugar en el espacio. O sea, es todo lo que nos rodea. Por ejemplo, podemos hablar, qué sé yo, de una manzana, podemos hablar de globos, podemos hablar del plato de comida, podemos hablar de un vaso, podemos hablar de su celular, del reloj, de un avión. Entonces todo eso es materia. También están los animales, nosotros, las plantas. Entonces por eso dices todo lo que nos rodea. ¿Entendido? Por si acaso, en el caso de la materia, algo muy importante es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, nada más. Con eso, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si tú agarras una hojita de papel, lo quemas, el papel no va a desaparecer, se va a transformar ¿en qué? En cenizas. Por eso hay una transformación de la materia. ¿Entendido? Ahora tenemos que hablar de la división de la química. La química se divide, por ejemplo, en química general, también está química inorgánica, también está química orgánica y también está química analítica. ¿Qué es la química general? Como su nombre mismo lo dice, química general, o sea, habla en general. Dice que estudia las leyes fundamentales que se relacionan con las sustancias químicas y sus transformaciones. ¿A qué nos referimos con eso y transformaciones? Por ejemplo, dice diluido. Ustedes agarran una pintura y agarran varios vasitos, lo llenan de agua. Entre más pintura coloques, entonces va a ser más concentrado el color. Entre menos pintura eches, va a ser menos concentrado. Entonces pasa de una fase de diluido a concentrado. Entonces todo eso estudia la química, no simplemente esa parte, las transformaciones que sufre la materia. Un ejemplo claro es cuando ustedes comen su alimento. Por ejemplo, tienen arroz, fideo, carne de pollo, todo eso. Lo comen, se transforma en sustancias que nosotros necesitamos, que nuestro cuerpo necesita. Un, un claro ejemplo es cuando también, cuando ustedes agarran un vaso de agua y le colocan, que sea azúcar, y le colocan su tecito, entonces hay una transformación de la materia. Ahora, ¿qué es química inorgánica? La química inorgánica es prácticamente aquella que estudia los cuerpos químicos que generalmente forman parte de la naturaleza, o sea que se encuentran en la naturaleza. La química inorgánica principalmente va a estudiar todos los elementos químicos que nosotros encontramos en nuestra tabla periódica, ¿ya? Y también los compuestos químicos. Es lo que vamos a avanzar, por ejemplo, los anhídridos, los óxidos, los peróxidos, los ácidos. Entonces, todo eso es parte de la química inorgánica. ¿Qué es química orgánica? Por ejemplo, a diferencia de la química inorgánica, la química orgánica simplemente estudia las estructuras del carbono. Dice, trata del estudio de los compuestos que contienen carbono. O sea, por ejemplo, en la química inorgánica vamos a estudiar de los metales, no metales. En la química orgánica vamos a estudiar prácticamente, por ejemplo, de las vitaminas, de las proteínas, de los alimentos. Con respecto a la química analítica, simplemente la química analítica lo que hace es estudiar los métodos para determinar la composición de las sustancias. Por ejemplo, la química analítica analiza
¿Qué compuestos tiene la sustancia? Por ejemplo, mi sangre, ¿de qué está compuesto? ¿Por qué algunos tienen la sangre o RH positivo o RH negativo? ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿de qué está compuesto el agua? De oxígeno y hidrógeno, ¿no es cierto? ¿De qué está compuesto el aire? De oxígeno, nitrógeno y hidrógeno. Entonces todo eso analiza la química analítica. Pasando al siguiente punto, vamos a hablar de lo que es fenómenos de la materia. Existen tres fenómenos de la materia: fenómenos físicos, fenómenos químicos y fenómenos alotrópicos. ¿Ya? En el caso de los fenómenos físicos o fenómeno físico, es un cambio pasajero que no altera la estructura interna de la materia. Un ejemplo claro es cuando tú agarras un resorte, lo aplastas, pero ese resorte va a volver a su estado normal. Otro puede ser un fenómeno físico cuando tú agarras un vaso de agua y colocas clavos o colocas, qué sé yo, chinches o colocas piedras, pero igual lo puedes separar y va a volver a su estado normal, ¿no es cierto? Entonces son los ejemplos de un fenómeno físico. Ahora, un fenómeno químico. ¿Qué es un fenómeno químico? Cuando existe un cambio en la estructura íntima de la materia. Un ejemplo claro puede ser cuando tú agarras una hoja de papel y lo quemas, entonces se vuelve ceniza. Y no puedes volver de la ceniza al papel. Es algo imposible, ¿no es cierto? Otro fenómeno químico puede ser cuando tú agarras tu tecito, le colocas azúcar y le colocas el té. Entonces ya es un fenómeno químico, porque hay un cambio íntimo de la materia. Otro claro ejemplo, cuando por ejemplo nosotros colocamos a la parrillada lo que es el carbón. Prendemos el carbón, después de un tiempo se vuelve ceniza, ¿no es cierto? Otro claro ejemplo es cuando nosotros consumimos un alimento, un plato de comida lo consumimos, entonces hacemos digestión, y ese es un fenómeno químico, porque no otra vez, qué sé yo, si has comido pollo, lo puedes vomitar otra vez el pollo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces son fenómenos químicos. Un fenómeno alotrópico simplemente es cuando un elemento químico se encuentra en dos o más formas diferentes. Por ejemplo, el oxígeno. El O2 es el oxígeno. Ya. En este caso, lo que tenemos que hacer nosotros es simplemente analizar. Otro ejemplo es el agua oxigenada y el agua normal. El agua normal nosotros lo podemos tomar. En cambio, el agua oxigenada tiene otras funciones porque tiene más oxígeno y sirve para curar diferentes heridas, ¿no es cierto? Ahora, pasando a la siguiente parte, tenemos que hablar de lo que son las propiedades físicas y químicas. ¿Qué es una propiedad física? ¿Qué es una propiedad química? En el caso de la propiedad física, se puede medir y observar sin modificar la composición o identidad de la sustancia. ¿Qué significa esto? Si yo agrego a un tallo cantidad de agua, ese agua se va a evaporar. Pero si yo agrego a mi caldera agua, igual se va a evaporar. Entonces no depende de la cantidad, ¿entendido? Ahora, en la propiedad química sí depende de la cantidad. Se puede observar esta propiedad al realizar un cambio químico. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos o quemamos algo, entonces eso se va a transformar y existe un cambio químico. Se va a transformar en otra cosa. Por ejemplo, en la madera se va a transformar, qué sé yo, en carbón. ¿No es cierto? Por ejemplo, si yo coloco a una pintura roja, le coloco una combinación entre rojo y amarillo, ¿qué color se va a volver? Un verde, ¿no es cierto? Entonces hay un cambio en las propiedades. Eso deben entender, que la química agrupa cantidad de estudios, pero de la materia, de lo que a nosotros nos rodea, y nosotros también podemos observar, porque en nuestro diario vivir se observa lo que es el cambio en la composición química de alguna materia.